Hola, ¿cómo les va? Esta es la primera clase teórico-práctica de Análisis 1 de la Comisión 1 en la que estamos con Lucas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a la clase. Bien, entonces les decía, la primera clase, en este caso se va a tratar de una introducción a los números reales, y lo que vamos a ver, así muy a modo esquemático, son los axiomas de operar y de ordenar a los números reales, un poco de lógica y más que todo de notación, porque como nos vamos a manejar con este estilo de clases, eh, y en general también si llegamos a tener clases presenciales en el pizarrón, hay algo de notación que también es importante ir teniéndolo en cuenta. Incluso ustedes van a tener esta clase disponible y el PDF disponible, entonces van a poder consultar si es que no entienden algún símbolo después más adelante también. Y después algo de conjuntos. Hay muchas cosas que ya les resultarán bastante familiares. Entonces, esto es una introducción para como ponernos en común sobre qué cosas sí o sí tienen que saber, ¿sí? Desde esto. Por ahí hay muchas cosas que sabían y hay otras que por ahí las tienen que ordenar un poco más. Entonces, cuando hablamos de los números reales, ¿de qué hablamos? Bueno, cuando hablamos de los números reales, hablamos, por ejemplo, de números naturales, que son los que me permiten contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.000, 10.001, 10.002. Ese es el conjunto de los números naturales. Ese es un subconjunto de los números reales, ¿sí? Pero hay más números dentro de los números reales que los números naturales con los que puedo contar. Esta es cómo se simbolizan los naturales, que es la n, ¿sí? Y cómo se describen en términos de conjunto por extensión, o sea, cuando yo quiero nombrar todos sus elementos. Como este conjunto tiene infinitos elementos, ¿sí? Entonces señalo los tres, en este caso tengo primer elemento, que es el número 1, después los demás son más grandes, ¿sí? Entonces cuando yo hago 1, 2, 3 y pongo unos puntitos suspensivos, estoy indicando que todo sigue igual. Entonces seguiría 4, 5, 6 y así. Después, si a esos naturales, ¿sí? Le agregamos el 0 y los negativos, ¿sí? El -1, el -2, el -3, el -4, ¿sí? Y demás. Entonces tenemos los números enteros. Y los números enteros exactamente son esos. Es medio difícil de notarlos de esta manera, como conjuntos. Se van a tener que ir acostumbrando a este tipo de notación también, un poco de interpretación de notación de conjuntos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que esto sigue tanto para los positivos como para los negativos. Hay más números, además, que son números reales, que no son ni naturales ni enteros. Fíjense que los enteros incluyen a los naturales. Bueno, otros números son los números racionales. Por ejemplo, un medio, que es 0,5, o menos 2 tercios, que es menos 0,66, 0,6 periódico, ¿sí? Y son los números racionales, que son básicamente los que se pueden escribir como fracción. Aunque no estén escritos como fracción, los puedo pasar a fracción. A fracción de, ¿qué quiero decir a fracción? A escribirlos como P dividido Q, o sea, como una división, con P y Q enteros. Después lo vamos a escribir un poco mejor. ¿Ven? Acá está. O sea, son todos los que se pueden pasar a esta forma de tipo P sobre Q con P y Q, números enteros como estos, positivos o negativos. O sea que los racionales incluyen a los enteros, porque los enteros, por ejemplo, no sé, el 2 se puede escribir como fracción, porque 2 es 2 sobre 1. ¿Sí? Incluye a los naturales, claramente, porque incluye a los enteros. Entonces, fíjense que hasta acá estos subconjuntos de los números reales son los naturales está contenido totalmente en los enteros y los enteros están a su vez totalmente contenidos en los racionales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué? Entonces estos son los únicos números, estos son todos los números reales. No. Nosotros ya sabemos de la experiencia con la escuela o con interactuar en redes que existen todos los números que no son racionales, que a veces se los llama irracionales. Por ejemplo, el número pi, el número e, son los reales que no son racionales.
¿sí? Y entonces, a nivel esquemático, tengo el gran conjunto, la gran bolsa de los números reales, y por dentro de esa bolsa tengo todo lo que es racional y todo lo que no es racional. O sea, una cosa es el complemento de la otra. Y después dentro de los racionales tengo a los enteros y a los naturales. Entonces, perdón, que estoy mirando el cronómetro para no irme demasiado con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que puedo hacer con todos estos números? ¿Sí? Puedo sumar y multiplicar en principio. Después, por supuesto, al haber definido la suma y la multiplicación, vamos a tener definida la resta y la división. Y después vamos a ver más operaciones. Entonces, si yo tengo tres números reales, A, B y C, ¿sí? A, B y C pertenecientes a los reales, después vemos la notación de conjunto, pero es exactamente eso, o sea, por ejemplo, 2, 3 y, no sé, menos un medio. Entonces, bueno, puedo sumarlos, ¿sí? Y la suma me va a volver a dar un número real. Puedo conmutar la suma, o sea, sumar A más B lo mismo que sumar B más A. Puedo asociar como yo quiera, o sea, puedo hacer primero la suma de A más B y después a ese resultado sumarle C, o al revés, agarrar y sumar a sumarle la suma de B más C. Y es más, puedo combinar estas cosas, puedo conmutar y asociar, ¿sí? Y después, ¿esto qué quiere decir? Que existe un único, este símbolo, después lo voy a tener anotado un poquito más adelante, esto quiere decir, existe un único número B real tal que A más B me da lo que se llama el neutro de la suma. ¿Quién es B? El cero. O sea, el neutro, el que no me modifica nada, no me suma nada, es el cero. Entonces el cero es el neutro de la suma. Y el opuesto de la suma, o sea, el único número real tal que si yo se lo sumo a un A me da 0, es lo que se llama el opuesto. O sea, por ejemplo, si A es 2, el opuesto es menos 2. Entonces, de esa manera uno define la resta, ¿sí? Entonces, esto es lo que se puede definir la resta de esa manera. O sea, A menos B se define, este simbolito de acá quiere decir se define como A más el opuesto de B, que como el opuesto de B es menos B, ¿sí? Entonces después uno acá ya tiene definida, tiene la suma y por ende ahora tiene la resta. Bueno, estos son los axiomas de la suma. Para el producto, la multiplicación entre números. Tenemos cosas parecidas. Por un lado, si multiplico números reales, vuelvo a obtener números reales. Es lo que se llama la clausura. Para la suma pasaba lo mismo. Después, puedo conmutar la famosa frase, el orden de los factores no altera el producto. O sea, puedo multiplicar 2 por 7 y lo mismo que multiplicar 7 por 2. Además, puedo asociar como yo quiera. Y de hecho, estas dos propiedades, la conmutatividad y la asociatividad, muchas veces las vamos a estar usando juntas. O sea, vamos a estar asociando y conmutando, ¿sí? Porque por ahí es más fácil multiplicar, qué sé yo, A con C y después multiplicarle B. Entonces, multiplicamos y asociamos. Asociar es, bueno, puedo multiplicar primero entre grupos y después multiplicarlo a lo siguiente. Siempre que haya todo multiplicaciones acá, ¿no? Después, ¿quién va a ser el neutro? Lo mismo, si A es un número distinto, ahora en este caso sí necesito que el número en cuestión sea distinto de 0, va a tener un neutro del producto. ¿Y quién va a ser el neutro? Bueno, el 1, o sea, existe un único número real tal que a cualquier número A, si lo multiplico por ese número, me vuelve a dar el A. Entonces, el único número que multiplicado a otro me da el original es el 1. Entonces, el neutro es el 1. Y después, por otro lado, si A es distinto de 0, existe un único número real tal que si yo se lo multiplico a A, me da 1. O sea, me da el neutro. Y esto es lo que se llama el opuesto del producto. Entonces, por ejemplo, si A es 2, para que A por B sea 1, o sea, para que 2 por B sea 1, B tiene que ser un medio, ¿sí? Entonces, B en este caso va a ser, por ejemplo, si A es 2, va a ser 2 a la menos, esta es notación, ¿sí? Y va a ser 1 sobre 2. Entonces, el opuesto del producto es lo que se llama el inverso, ¿sí? Siempre que A sea distinto de 0, porque si A es 0, nunca voy a poder hacer esta operación.
Y esto es lo que se define como la división entre números reales, o sea, dividir ahora a A por cualquier B distinto de 0, es hacer a A por el opuesto de B, ¿sí? O sea, hacer, por ejemplo, 2 tercios es hacer 2 por el inverso de 3, o sea, 2 por 1 tercio. Entonces ya tengo definidas o sea, como tengo la suma y el producto por definición, después tengo la resta y la división por consecuencias de los axiomas. Entonces, después, el último axioma que nos queda es el uno combinado entre la suma y el producto, que es la propiedad distributiva. Si yo tengo un número A multiplicando una suma, el A se distribuye multiplicando a B y multiplicando a C y respetando el signo que hay adentro. Esto es la propiedad distributiva, que la vamos a usar muchísimas veces. Entonces, bueno, bien, estos son los axiomas de operaciones que ustedes ya han usado inconscientemente o conscientemente para operar con los números en la escuela, ¿sí? Vamos a ver ahora en un ratito los axiomas de orden, cómo ordenamos los números. Y antes de eso quería verlo un poco de lógica matemática. Entonces, nosotros cuando hacemos enunciados son lo que se llaman proposiciones, que son afirmaciones, ¿sí? Por ejemplo, hoy llueve, eso es una afirmación, ¿sí? Puede ser verdadera o puede ser falsa, según el día. Bueno, nosotros matemáticamente estas afirmaciones esperamos que en general sean verdaderas, ¿sí? Mientras no lo sepamos, o sea, por ejemplo, si nosotros decimos el número X es un número irracional, ¿sí? Entonces, si yo no lo sé, en principio es una conjetura, ¿sí? Y después, cuando yo pueda probarlo de alguna manera, va a ser una proposición verdadera. O capaz que si no era irracional, será una proposición falsa. ¿Está bien? Entonces, no vamos a dar demasiada profundidad a esta parte de lógica matemática, pero sí que les quede un poco la esencia de cómo nos vamos a manejar. Entonces, por ejemplos de proposiciones. Esto que está acá es una proposición. Aunque no haya ni una palabra, lo que estoy diciendo es que 3 es menor que 100. ¿Sí? Este es el símbolo menor. El símbolo, en realidad es el símbolo, el menor apunta a la puntita de esta B acostada. La puntita de esa B acostada, el vértice, apunta al número más chico, ¿sí? Y en este caso, esta es una proposición verdadera, porque 3, en efecto, es más chico que 100, ¿sí? Por ejemplo, otra proposición, esta, pi es un número racional, esa es falsa. Nosotros no tenemos argumentos para, por lo menos matemáticos, en un principio, para decir por qué es falsa. Tal vez más adelante lo podamos ver o no, depende hasta dónde avancemos. Entonces, puedo tener una proposición que es esto, un enunciado sencillo, o puedo tener varias cosas, los puedo conectar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los puedo conectar a las proposiciones, puedo tener una proposición compuesta por un i, ¿sí? Que se simboliza así, con un piquito hacia arriba, con una b hacia arriba. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estoy simbolizando? Acá estoy diciendo, esta proposición compuesta es una composición de 2, donde estoy diciendo 4 es menor que 7 y 2 es menor que 4. ¿Sí? Acá hay una proposición y acá hay otra. Las dos son verdaderas, ¿sí? Y entonces, como esta es verdadera y esta es verdadera, toda esta es verdadera. No vamos a dar muchas vueltas con el tema de las tablas de verdad. Siempre vamos a asumir que son verdaderas. Y si alguna falla, entonces será falsa en el caso del i. Entonces, esto lo puedo escribir así, o lo puedo escribir directamente. Fíjense que los puedo acomodar, porque como tengo que 2 es menor que 4 y a su vez 4 es menor que 7, se puede agrupar acá. ¿Sí? Otro conector es el o, un no excluyente. ¿Qué quiero decir? Bueno, donde tengo una proposición, acá en este caso pi es racional o pi es real. En este caso, las dos son verdaderas, porque una es falsa, que es esta, pi es racional, y esta es verdadera, ¿sí? Porque está en la bolsa de todos los números reales. Entonces, esta es falsa y esta es verdadera, pero como es un no, ¿sí? Puede ser que alguna de las dos sea falsa. Pasa una cosa o pasa otra, ¿sí?
Y esto de no excluyente quiere decir que pueden pasar eventualmente, en este caso no, podría pasar que las dos sean verdaderas, ¿sí? Lo que no puede pasar es que las dos sean falsas, porque ahí entonces toda la proposición es falsa. Y después, bueno, vamos a usar una implicación que en general vamos a partir de hipótesis verdaderas o de proposiciones verdaderas y vamos a llegar a resultados verdaderos. Esto es una de las cosas más importantes del pensamiento matemático y es lo que nosotros vamos a usar muchas veces en nuestra comprensión y nuestro trabajo más teórico. Entonces, por ejemplo, una proposición que combine a dos en una implicación, el famoso entonces, es, por ejemplo, si X es un número entero, que esa sería la proposición, entonces X es racional. Entonces, esta es una proposición, esta es otra, y esta es consecuencia de esta. ¿Sí? Entonces, esta es verdadera y me lleva a que esta sea verdadera, que todo número entero es racional. Y eso es cierto. No necesariamente vale la vuelta de esto. O sea, no todo número racional, por ejemplo, es entero, ¿sí? Hay casos muy particulares donde yo voy a poder decir que tengo una proposición y tengo otra y tengo un entonces y puedo volver también. O sea, que si vale esta, entonces vale esta. Eso es lo que se llama una equivalencia. Es es un entonces, ida y vuelta. O sea, esta proposición me permite obtener este resultado y a su vez esta proposición me permite obtener este resultado. Y es como decir que esta proposición es equivalente o es lo mismo que esto. Eso lo vamos a usar en muchas cosas que nos van a servir para hacer cuentas, calcular cosas. Y un ejemplo de una equivalencia es X es racional si solo si X se puede escribir como fracción. Entonces, por un lado, X es racional, entonces X se puede escribir como fracción, con P y Q enteros, y por otro lado, al revés, digo, si X se puede escribir como fracción con P y Q enteros, entonces X es racional. O sea, una cosa implica la otra y viceversa, ¿sí? Y el símbolo es este, es la doble flechita. Bien, entonces, acá tengo la prueba, una forma sencilla de probar. Nosotros no nos vamos a dedicar a probar demasiados resultados matemáticos, pero esta es muy sencilla. Uno sabe que si tiene algún número, o sea, si tiene el cero por cualquier cosa me da cero. Eso lo sabemos de siempre. Entonces, eso es una equivalencia con decir que el producto de dos números me da cero si solo si uno de los dos es cero. Fíjense que acá me dice o A es cero o B es cero, dependiendo. Y esto se prueba lógicamente de una manera. Fíjense, tengo esta proposición, implica esta, y a su vez tengo esta proposición, que es una proposición con un O adentro, implica esta. Entonces, la vuelta, que sería teniendo en cuenta que alguno de los dos sea cero, es sencilla, porque si A es cero o B es cero, entonces el producto por cero da cero. Pero la ida, ¿sí? Si yo tengo un producto que valga cero y supongamos que alguno de los dos es distinto de cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el A es distinto de cero, entonces tiene inverso, ¿no? De multiplicativo. Entonces, yo tengo esta hipótesis y parto de esta hipótesis y tengo que llegar a esto. Por lo pronto estoy diciendo que A es distinto de cero, estoy suponiendo. Entonces, vale esto, ¿sí? Cero es igual a A por B. Y entonces, como el inverso existe de A, multiplico a A por B por el inverso. Y acá también, lo que pasa es que 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Sí? Entonces, o sea, acá multiplicaría a ambos lados. Pero fíjense, acá lo que hago es conmutar y asociar a A con su inverso multiplicando. Entonces, esto me da 1, porque multiplicar a un número por su inverso me da 1. Y 1 por cualquier cosa me da la cualquier cosa, que en este caso es B. Entonces me queda que si A es distinto de 0, B es 0. ¿Sí? Entonces, si yo suponía esto, suponiendo que A era distinto de 0, ¿qué cambia si ahora supongo que B es distinto de 0? Nada, que va a llegar que A tiene que ser 0. Entonces, si uno de los dos es distinto de 0, el otro tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ahí ya probamos el resultado. Bien, esta es como una muestrita de cómo se trabaja con esto de las proposiciones. ¿Sí?
Después mírenlo detenidamente, yo me tomé el trabajo de escribirlo y cualquier cosa me preguntan, yo voy a poner un foro para preguntas de este tipo. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos avanzando. Los axiomas de orden. Si yo tengo 3 números reales, A, B y C, entonces, tengo, en este caso, tomo 2 de ellos. Entonces, tengo 3 posibilidades. O A es más chico que B, o B es más chico que A, o son iguales. ¿Sí? Entonces, pasa una de las 3 cosas, ¿sí? Y una sola de las 3 cosas. No puede haber ambivalencia. Es lo que se llama la ley de tricotomía. Después, si yo tengo que un número A es más chico que el B y le sumo un C a ambos lados, se conserva la desigualdad. ¿Sí? Cualquier número C, no importa si es positivo o si es negativo. ¿Sí? Es importante. En la suma, si yo le sumo un número cualquiera y A es más chico que B, entonces A más ese número va a ser más chico que B más ese número. Se conserva la desigualdad. Si A es menor que B y ahora yo tengo un número positivo, entonces, y lo multiplico a y lo multiplico a B, entonces también A por C va a ser menor que B por C. Pero esto cambia si el C es negativo. Fíjense que acá no tengo ningún requerimiento de si A es positivo o B es positivo, pero si C es positivo, se va a conservar la desigualdad, esta que esté acá, y si C es negativo, se va a invertir la desigualdad. Entonces, esto lo vamos a estar usando recurrentemente con números concretos o con inecuaciones o con expresiones algebraicas, mejor dicho. Entonces, estos 4 axiomas nos permiten ordenar a todos los números reales en una recta, a todos los infinitos números reales en una recta, ¿sí? Entonces, cuando uno va a dibujar la recta, los va a poder identificar y los va a poder ubicar. Entonces, bueno, un ejemplo de la operatoria. Si A es menos 2 y B es 3, A es menor que B, o sea, menos 2 es menor que 3, y acá con C igual a 4, hago la suma, se lo sumo a ambos lados, se lo sumo a menos 2 y me da 2, y se lo sumo a 3 y me da 7, y ven que se conserva la desigualdad. Y por otro lado, si lo multiplico a y a C, y a B, perdón, me da menos 8 para A y me da 12 para B, y sigue valiendo la desigualdad. Pero si C es negativo, ¿sí? O sea, si yo le sumo a menos 2, le sumo menos 1, me da menos 3, y si le sumo 3, si le sumo a 3 menos 1, me da 2, esto se conserva, pero cuando hago la multiplicación, como verán, acá en este caso me da menos 2 por menos 1, me da 2, y acá me da 3 por menos 1, me da menos 3, y como verán, efectivamente se invierte. Entonces, estas son los criterios que vamos a utilizar para acomodar, ordenar los números. Con respecto a cuantificadores lógicos matemáticos, que tienen que ver con cosas más de notación, un poco de lógica, pero no vamos a ahondar demasiado en el tema, sino que sí me interesan los símbolos. Hablar de que existe un elemento, siempre se pone esta E dada vuelta, y el símbolo quiere decir, existe un número, por ejemplo, acá, existe un número. ¿Cómo pasó esto? Que uno le dice lenguaje coloquial o la forma de hablar, existe un número más pequeño que 5. Entonces uno tiene que poner existe un A o existe un X o una letra, ¿sí? Existe un número menor que 5. El E al revés quiere decir existe. Que no exista algo, se tacha la E. O sea, no existe un número positivo más pequeño que 0, por ejemplo. No existe un A tal que, los 2 puntitos muchas veces simbolizan el tal que, no existe un número A tal que A sea mayor que 0 y a su vez A sea menor que 0. Es algo bastante sensato. Después, existencia y unicidad. Esto ya lo vimos en los axiomas de las operaciones. Existe un único, ¿sí? El simbolito el signo de exclamación, existe, le agrega al existe la unicidad.
existe un único número tal que sumado a 3 me da 4. O sea, existe un único A tal que A más 3 es 4. ¿Sí? Entonces, ese A, por ejemplo, lo podemos sacar rápidamente, es el 1. Y después hay otro símbolo que vamos a usar mucho, que es el para todo, que es justamente como medio, están en complemento. Esto es, hay uno y esto es todos cumplen. Para todo número positivo, si le sumo otro positivo, me da positivo también. Entonces es para todo A mayor que 0, ¿sí? Y B mayor que 0, la suma me da mayor que 0. Esta es una forma de escribir matemáticamente esto que está escrito acá con palabras. Y bueno, después en cuanto a las negaciones, es negar que exista, esto es no existe, o sea, no lo que esté adentro, ¿sí? Entonces, es una negación como símbolo. Igual este símbolo tal vez no lo voy a usar tanto, pero sí me interesaba lo que quiere decir. O sea, no decir que algo no existe en un cierto conjunto o en una cierta cantidad de elementos, es decir que para todos esos elementos no se cumple la regla. Y a su vez negar que para todos se cumpla es que existe uno que es la excepción a la regla. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ir trabajando un poco más con los ejemplos, ¿sí? Es a modo de introductorio. Entonces, ahora como última cosa, que quedó un poquito larga, confieso, la clase, vamos a ver conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Una colección de objetos. A nosotros nos van a interesar los objetos matemáticos, números, funciones, lo que sea, tales que cumplen una o más propiedades determinadas, o sea, tienen algo que los describe. ¿Sí? Ejemplos, bueno, se simboliza en general con llaves, así, por ejemplo, el conjunto A es el conjunto que tiene 4 elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, esos numeritos. Está escrito con llave, están todos los elementos definidos, esto se dice por extensión, porque escribo todos. Acá B serían los naturales, que si lo escribo así no se entiende. Y C, por ejemplo, es P sobre Q con P y Q números naturales. Fíjense que C no son los racionales porque P y Q son naturales y como son naturales no hay negativos acá, así que estas son las fracciones positivas, si quieren. Son ejemplos, ¿sí? Fíjense que en este caso hay finita cantidad de elementos y en estos dos casos hay infinitas cantidades de elementos. ¿Sí? Entonces, si X, si un número o un elemento está dentro del conjunto, vamos a decir que pertenece. Este símbolo ya lo usé, medio tramposa la definición, como ahora lo estoy definiendo. Bueno, es para tenerlo formalizado. Entonces, si está dentro del conjunto, escribimos así, y si no está dentro del conjunto, hacemos el no pertenece, el E tachado. Fíjense que es distinto al del existe, ¿no? El existe es un E con puntas bien, con vértices hacia el otro lado, ¿no? Son notaciones distintas. Bueno, el 1, por ejemplo, está en el A, pertenece al A, y el 1 medio no. Si vamos a hablar de contención de conjuntos, o sea, una cosa es un elemento que pertenezca a un conjunto y otra cosa es cuando un conjunto está contenido en otro. Entonces, un conjunto va a estar contenido en otro, por ejemplo, B está contenido no este B de los naturales, ¿sí? Un conjunto B cualquiera estará contenido en un A cualquiera si todo elemento de B está en A también. Entonces, ¿se entiende? Entonces, todo elemento, por ejemplo, acá algo bastante sencillo. Este conjunto A, está contenido en B, o los naturales. Y a su vez, todos los naturales están contenidos en los enteros y todos los racionales están contenidos en los reales. El símbolo es esta C con este igual abajo. Muchas veces lo van a encontrar como sin la C, si la contención es estricta, o sea, si el otro conjunto, el contenedor tiene más elementos, o tiene elementos que no están en el otro. Fíjense que la C, acá en este caso, A es el conjunto 1, 2, 3, 4, que tiene los 4 elementos, y apunta la C apunta hacia el conjunto más grande, el contenedor. ¿Sí?
El símbolo lo vamos a usar y en este caso, todos estos ejemplos tienen contenciones estrictas. O sea, los naturales es un conjunto mucho más grande que A, ¿sí? Tiene más elementos, eso quiere decir que es estricta. Los enteros tienen mucho más elementos que los naturales, aunque fíjense que los naturales son infinitos y los enteros también. Entonces, en cuanto a cantidades, lo podemos discutir. Y así. Y dos conjuntos van a ser iguales si uno está contenido en el otro y viceversa. Y esto pueden tener cantidad finita o infinita de elementos. Eso es lo que se llama, por si a alguien le interesa, la cardinalidad de un conjunto. Está relacionado con la cardinalidad de un conjunto. O sea, por ejemplo, el A tiene un cardinal 4, o sea, porque tiene 4 elementos. ¿Sí? En el caso de los naturales y los enteros y los racionales, el cardinal es un tipo de infinito que se llama Aleph 0. En cambio es distinto ese cardinal, ese número cardinal, que el de los números reales, que efectivamente son muchísimos más. Bien, entonces, operaciones entre conjuntos. Dado dos conjuntos en un cierto universo, nosotros en general el universo va a ser los números reales, definimos la unión, ¿sí? A unión B son los X del universo que están en A o que están en B, o sea, están en un conjunto o están en otro. La intersección son los X del universo que están en A y en B. Fíjense la diferencia, acá hay un O y acá hay un I. Entonces, para cumplir esto, tiene que estar en alguno de los dos. En cambio, en la intersección tiene que estar en los dos. El complemento son de un conjunto A, de uno de los conjuntos, por ejemplo el de A, son todos los X del universo, ¿sí? Tales que X no está en A. Y la diferencia son los X, la diferencia A menos B son los X que están en A, pero que no están en B. O sea, X en A y X no está en B. Entonces acá hay un grafiquito bastante esquemático con los distintos tipos de interpretaciones. Yo tengo todo este tipo de simbología, los diagramas de Venn, esos famosos, tienen que ver, ayudan mucho a la visual. Entonces, si yo tengo el tema de tomar a los conjuntos como bolsas de cosas, es una idea como muy intuitiva de hogareña, ¿no? Uno agarra la bolsa del supermercado y tiene un montón de cosas ahí adentro. Entonces, bueno, las cosas que están en esta bolsa, y tengo dos bolsas, por ejemplo. Entonces, bueno, si tengo productos en común, habrá intersección, si no, así, ¿no? Entonces, tiene toda esa idea. Entonces, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, así definidos, así, la unión representa esto, la intersección es esto, y la diferencia de A con B es solamente esto. Pero si, por ejemplo, A y B, uno está contenido en el otro, acá en este caso B está contenido en A, la unión me da A, la intersección me da B y la diferencia me da A menos B. Y si A y B no tienen intersección, la intersección me va a dar vacía. ¿Sí? Fíjense que estoy coloreando lo que representa la unión, la intersección o la diferencia. Acá en este caso la unión es esto o esto, o sea, son todos los elementos de acá o todos los elementos de acá. Acá no hay elementos a colorear o partes del conjunto a colorear porque no hay intersección. Y acá la diferencia me da todo el conjunto A enterito. ¿Sí? Entonces, algunas propiedades es que la unión y la intersección son conmutativas, o sea, no importa como yo digo A unión B o B unión A, o lo mismo con la intersección. Si le uno o le intersecto a un conjunto sí mismo, me da lo mismo. Y está el conjunto vacío, que tiene este símbolo, que es un cerito, en este caso acá sale como un cerito, pero es como un conjuntito tachado. Es el conjunto que no tiene ningún elemento. Y cuando yo lo uno a cualquier conjunto, me da el conjunto, y cuando yo lo intersecto con cualquier conjunto, me da el vacío, porque lo intersecto con la nada. Y si dos conjuntos y la intersección me da vacía, como pasaría acá, en este ejemplo, en el de abajo, vuelvo acá, vamos a decir que son conjuntos disjuntos, ¿sí? Por ejemplo, los números racionales y los números irracionales. Si yo tomo a un conjunto A y le uno su complemento, entonces tengo todo el universo, ¿sí?
porque son todos los, este conjunto son todos los X del universo que no están en A. Entonces, acá tengo todos los que están en A y acá tengo todos los que no están en A. Entonces tengo todo. Y si yo, la intersección de esto me da vacío. Bien, hasta acá, y el complemento del complemento me da el conjunto en cuestión. O sea, si hago 2 veces complemento, vuelvo a obtener el conjunto. Bien, entonces, bibliografía recomendada. Tenemos en el campus este material que lo pueden consultar. Este apunte de elementos básicos nos va a servir sobre todo para esta primera práctica. Y después tenemos estos 2 libros, el Cálculos de Apóstol, mucho más profundo, y el Cálculo de Adams va a ser el libro de referencia con el que pueden seguir las clases, ¿sí? Bien, bueno, terminamos. Yo sé que fue una clase media larguita, pero también sé que esto ustedes ya lo vieron. Entonces, o gran parte de estas cosas ya la vieron. Así que, bueno, nos vemos en la clase siguiente. Saludos. Hasta luego.